días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. Facundo es mi nombre. Vamos a estar en los próximos minutos produciendo un nuevo contenido para nuestro canal NutriExpert en YouTube y además en formato podcast para nuestra plataforma AgriFM. Hace unos meses fuimos testigos de una serie de protestas, tractorazos, se les llamó aquí en España, a lo largo de Europa, que si bien el foco inicial fue en Francia, luego fueron varios países que se sumaron a la iniciativa. Y uno de los puntos en común de este reclamo que realmente se hizo escuchar, no solamente en la Comunidad Europea, sino en todo el mundo, es la excesiva, o bueno, eso es la opinión de quienes participaban de estas protestas, la excesiva carga regulatoria o la rigidez del marco regulatorio en el que se mueve el sector primario. Vamos a estar conversando con nuestro invitado, que tiene una formación técnica muy importante, pero también ha desarrollado parte de su carrera en el área de la administración y la dirección de empresas, con lo cual vamos a tener, creo yo, un punto de vista muy preciso de qué tan excesivo o no es este marco regulatorio que tan discutido está hoy por nuestros días. Estoy acompañado de Víctor Rodríguez Calvo. Buenos días, encantado de estar aquí contigo. Víctor, gracias por la invitación y con la presentación que te hice ahora vas a tener que explayarte y darnos una buena clase, ¿o no? Bueno, a ver, sí, en mi experiencia, como dices, yo soy veterinario de formación. Iba a leer tu currículum, ¿eh? No, por Dios, no, déjalo. Sí, era lo que seguía, como veas. No, yo creo que no hace falta. Bueno, habla tú. Yo me presento. Sí, exactamente. Yo me presento y, bueno, pues soy veterinario de formación. Estuve trabajando en una cooperativa de Castilla y León, en Salamanca concretamente. Nuestra actividad es la producción de piensos, fundamentalmente, y la prestación de servicios. Servicios veterinarios, servicios de suministros, servicios de comercialización, etc. Estamos hablando de Copasa. Copasa, sí, efectivamente, Copasa. Vale, después de 12 años al cargo de la sección técnica, digamos, de llevar pues la clínica de campo, el estar viendo animales, el visitar las granjas, a los ganaderos y demás, pues, y llevar el control de calidad, es decir, un hombre de orquesta, pues me dicen, tienes que quedarte al cargo de la gerencia de la cooperativa. Y mi primera respuesta fue, pero si yo soy veterinario, yo soy veterinario. Pero bueno, quiero decir, empiezas a formarte, yo sí tenía cierta inquietud por todo el tema de la economía, de la gestión empresarial y sobre todo... Víctor? ¿Hace cuánto? Estamos hablando del año 2006, cuando yo me inicié. Hace rato que está en el cargo entonces, sí. Ya, sí, 18 años, ¿no? Si no me equivoco, claro. 18 años, o sea, es decir, ya son años. Y entonces la visión que tienes es mucho más amplia, es muy entretenida, es vibrante, en ocasiones trepidante. Pero bueno, creo que merece la pena porque en general en las cooperativas, si nos ponemos tarea es porque es voluntariamente muchas veces. Sí, el nombre mismo. Y tenemos una particularidad muy especial y es que en nuestro caso, y en el caso de todas las cooperativas que se dediquen a suministros, nuestros clientes son nuestros propietarios. Por lo tanto, tú imagínate cómo es la situación. Es decir, voy a venderte, voy a fabricar para ti, voy a fijar un precio a mi jefe. Y mi jefe me dice, hombre, trátame mejor todavía, ¿no? Bueno, ese es un poco el toma y daca que traemos en el día a día y lo que nos distingue de otro tipo de empresas, ¿vale? Víctor, desde una visión más global y ya luego entramos a algunos casos más particulares, ¿coincidís en que el marco regulatorio es excesivo? Es decir, imagino que adherís a las protestas que se dieron aquí en febrero. ¿Cuál es tu opinión? Insisto, general, y ya luego entramos, si quieres, al caso de la ganadería, la agricultura. Vale. En cuanto a las protestas que dices que se organizaron y que siguen, ¿no? Continúan. Sí. Hoy día nosotros como cooperativa, y ya que nos dedicamos a la actividad del día a día, la actividad productiva, normalmente no entramos en el tipo de las reivindicaciones cuando están las organizaciones profesionales agrarias y demás. Ahora bien, cuando, como en este caso se dio, que existe un consenso general y un acuerdo que la situación es muy grave y que, que asfixia realmente al sector, en este caso sí que hemos participado, hemos estado en las marchas, hemos estado con camiones, hemos estado personalmente y demás, porque entendemos que en general, mi respuesta es que sí, que es una proliferación exagerada de normativa que además emana de distintos sitios
que en ocasiones es contradictoria, que a veces persigue objetivos distintos y con metodologías que colisionan, y ¿quién se ve en medio? Pues normalmente el productor. Y hombre, yo creo que el productor hoy, en cierto modo, es un héroe llevando la producción adelante, y creo que eso no debería ser así. Sí. Como reflexión general. Seguramente conozca, bueno, por no decir todas de estas regulaciones, pero alguna que nos puedas mencionar como cosa insólita o que haya que solucionarse de manera un poco más urgente porque no tenga razón de ser. Bueno, pues mira, alguna normativa, además de carácter europeo, pues referente, por ejemplo, a la deforestación, porque ahora, sí, claro, casi todas las normativas que van viniendo son referentes a la sostenibilidad, pero entendiendo sostenibilidad como un tema exclusivamente medioambiental. Yo creo que eso ya está un poquito superado. Pero bueno, en la Comunidad Europea seguimos un poco en ese tono. Y una de las cosas que están es el tema de la deforestación. Nos dicen, como fabricantes de pienso, bueno, pues tenemos que asegurar al consumidor final, en este caso no a los animales, se entiende, sino a las personas que van a consumir ese alimento, que, por ejemplo, la soja, que, por ejemplo, el aceite de palma, que, por ejemplo, la colza, proceden de zonas no deforestadas. Claro, el problema es que ¿de dónde viene este producto? Pues viene de América, viene de Estados Unidos, viene de Brasil, viene de Argentina, fundamentalmente. Entonces, ¿quién tiene que emitir esos certificados que nos obligan a cumplir a nosotros? Pues Brasil, Argentina o Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, está más concienciado, yo creo que este tema. Pero, por ejemplo, Brasil, pues está diciendo, pues señores de Europa, si ustedes quieren esto, tendrán que pagarlo muy por encima. Ah, no, es que ya, si nos toca el dinero... Claro, pues eso es una contradicción, que me parece muy bien el objetivo, que es un objetivo loable, pero tiene que ser factible además. Si no es factible, entramos en una colisión y en normativa que nace muerta, bajo mi punto de vista. Hay otra, por ejemplo, que es el tema del bienestar animal en el transporte. Hay un borrador ahora que está en marcha que claro, trata por igual a toda la Comunidad Europea, digamos, es para todos café. Y hombre, en el caso de España esto es muy distinto. Las temperaturas extremas que tenemos, sobre todo alta temperatura en verano, no tiene nada que ver con lo que puedan sufrir en Alemania, en Países Bajos o en Noruega. Es que es distinto. Entonces, a veces se generan agravios comparativos con algo con lo que tú no puedes luchar. Nuestra orografía, nuestras distancias, nuestro clima y nuestro suelo no es igual. Entonces, bueno, creo que son normativas difíciles, cuando menos, de aplicar y que nacen con mucha dificultad. ¿Dónde cree que está el error para que se llegue a justamente establecer un protocolo que a las claras está equivocado, como regular el transporte de una manera homogénea en todo el territorio europeo? ¿Dónde está el problema? Que quienes escriben no se hacen asesorar, quienes saben no se hacen escuchar. ¿Dónde está la falla? Has dado en el clavo. Creo que un poco todo. Principalmente en que el que legisla muchas veces no conoce el sector y se deja influir por corrientes que existen, es verdad, por manifestaciones, que tienen más tiempo que los ganaderos. Sí. ¿No? Para ir a hacer manifestaciones. Por supuesto, muchísimo más tiempo. Y son expertos y hacen su trabajo fenomenal, ¿no? Tienen unos lobbies de poder y de comunicación que quizá nosotros no tenemos, y es algo que tenemos que aprender como conclusión de todo esto. Entonces, eso es muy difícil porque se legisla muchas veces con una buena intención, pero con un buenismo que es muchas veces vacío y que choca con la realidad. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Esto nace para mí, de una Comunidad Europea enferma de riqueza, y me atrevo a decirlo así, es decir, pensamos que somos ricos, que vamos a serlo siempre y que los alimentos no van a faltar nunca. Pero, señor mío, eso no te lo asegura nadie. Creo que debíamos haber aprendido algo, por ejemplo, de la dependencia energética, ¿no? El tema alemán, la guerra Ucrania-Rusia, y ahora resulta que Alemania está quemando carbón. Señores, la locomotora alemana está quemando carbón. Pues no se puede depender. Y si tienes, sobre todo, una estructura montada, esa estructura tienes que defenderla, tienes que regularla, obviamente, pero no va a ser Europa la que defienda y la que luche sola contra el cambio climático. Eso no puede ser. Sí, exacto. Por otro lado, aparte de esto, decías que quizá los sectores afectados no nos hacemos oír. Pues tienes toda razón. O nos hacemos oír poco, o nos falta una organización, o no sé.
pero creo que es una tarea fundamental. Desde hace muchos años el poder comunicar bien lo que queremos, nuestra realidad. Y yo creo que, fíjate, la sociedad en España y en Europa aprecia mucho el mundo del sector primario. O sea, hay un buen concepto, pero es un concepto muchas veces dulcificado por una realidad que no es. Por ahí quería ir, porque durante las protestas no solamente hablaban y expresaban sus opiniones, sus pensamientos los granjeros o quienes están relacionados directamente con el sector primario, sino que también fue de interés saber qué opinaba la población en general sobre lo que estaba pasando. Claro. ¿Qué lectura hace usted? ¿Que la sociedad cómo ve al sector y si esto que pasó a principios de año cambió algo? ¿Arrojó un poco de información más clara a lo que...? Yo creo, te decía enlazando con lo anterior, creo que la sociedad tiene buena opinión del sector primario. Eso no lo dudo, porque es tradicional y quien más, quien menos procede de una zona rural o ha tenido contacto o sus ancestros pues se dedicaron a la ganadería, a la agricultura. Entonces hay una buena sensación, pero esa buena sensación no parte de un conocimiento real, quizá porque nosotros no sabemos hacerlo, ¿vale? Como te decía, para mí está dulcificada pues por ese buenismo que, bueno, que está muy bien, pero que muchas veces no conduce a nada, que es vacío. Pues, por ejemplo, con un paisaje bello que has visto hace unos días, que has estado haciendo turismo rural y dices, qué maravilla, esto es el campo. Bueno, esto es una parte del campo. Al final el campo tiene una tarea diaria que es muy dura, que es muy esclava y que es una actividad económica y por lo tanto tiene que tener beneficio. Entonces yo creo que estamos muy alejados hoy día de la sociedad. Eso es una pena. Quizá estas manifestaciones han contribuido para que la sociedad conozca un poquito más la presión a la que estamos sometidos, sobre todo legislativa, pero también económica, porque al final está relacionado. Más exigencias, más coste de producción. Eso se traduce en un alimento más caro. Y el problema para la sociedad viene cuando o bien falta, que hemos visto, ¿no?, recientemente, hace unos años, cuando faltaba alguna cosa en el lineal. O cuando sube de precio. O cuando sube de precio. Y cuando sube de precio es cuando la gente pues se altera y se preocupa y tal. Pero el camino, si no conseguimos hacer algo que sea factible y pactado, vamos camino de seguir subiendo los precios de la alimentación. Y es grave, yo creo que es grave. Pues una alimentación, o sea, es una necesidad básica, ¿no? Con respecto a la carne, en un futuro, ¿qué visión tiene? Es decir, ¿cree que con estas condiciones también podríamos llegar a hablar de un aumento, como estamos hablando de las commodities agrícolas, pero también en proteína de carne? A ver, la carne tiene muchos factores en contra. Yo me he tomado la molestia esta mañana de preguntarle a ChatGPT 5 motivos para consumir carne de vacuno, pero me da igual. Puede ser porcino, puede ser avicultura, tranquilamente. Y 5 motivos para no consumirla. En los motivos para consumirla está hablando de salud, porque lógicamente la carne tiene una composición en cuanto a proteínas, en cuanto a vitaminas, en cuanto a minerales, que es imbatible, y te habla, pues lógicamente, del tema gastronómico, del tema cultural, de lo apreciado que es, pues en las celebraciones, en determinados países donde se consume muy, muy habitualmente y que, hombre, es un plato, pues, para mí, de lo mejor que te puedes encontrar. Es rico, es un placer auténtico consumirlo. Bueno, pero eso en cuanto a las virtudes o a las razones para consumirlo. Pero las razones para no hacerlo son todas, casi todas medioambientales. Y eso es curioso. Y es algo que hay que entender. Tú lo haces ChatGPT, es que lo he hecho hace un ratito. Y te dice que es altamente contaminante, que es contraria muchas veces o en muchas ocasiones al bienestar animal, que es que carece de justicia social, llega a decir, como uno de los 5 motivos. Y yo digo, pero madre mía, esto es lo que corre por la sociedad y lo que le llega muchas veces a los que nos legislan. Entonces, evidentemente, hay una brecha de comunicación tremenda que tenemos que lograr hacernos con ella y dar una visión más realista de lo que hay. Víctor, para ir terminando, estuvimos hablando de marcos regulatorios, pero más bien a nivel continental. Si nos venimos acá a España, para hacer una comparativa, digamos, si tuviésemos que balancearnos con respecto al resto de los países de la Unión Europea, ¿usted cree que España, frente al resto, tiene más para enseñar o tiene más para aprender? Por aprender, mejor dicho. En cuestión normativa. Sí. En lo que se estuvo discutiendo en las protestas, digamos. Sí. Bueno,
hay que tener en cuenta que la mayor parte de la normativa emana de la Unión Europea, es decir, que es común, y luego hay una interpretación, pues en primer lugar del ministerio correspondiente, las comunidades autónomas, ayuntamientos y demás y demás. Yo creo que la estructura, digamos, política o territorial que tiene España dificulta el cumplimiento de esa normativa. ¿Por qué? Pues porque las comunidades autónomas tienen su signo político, tienen su particularidad territorial y hacen la interpretación que creen más conveniente. Por tanto, al final tú como productor, en este caso, o como empresa ligada a la producción, te ves obligado a cumplir la europea, que ya sabes por dónde vienen los tiros, la del Ministerio de Agricultura, pero también la del Ministerio de Transición Ecológica, que ahí está. Luego, la comunidad autónoma, tienes la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura, luego tus ayuntamientos con su normativa urbanística, en fin, el barullo es tremendo y en ocasiones, ya te digo, colisiona. ¿En España cómo está el tema? Pues España tiene una gran ventaja para mí con respecto a la mayoría de países de la Unión Europea. Hablo en producción ganadera, y es que es muy eficiente en la transformación. Tenemos que tener en cuenta que España compra gran parte de las materias primas porque no las produce. Es una situación completamente diferente a Francia, por ejemplo, y sin embargo se está haciendo un hueco muy importante en la producción a nivel europeo y en la exportación en mercados terceros. ¿Por qué es eso? Pues porque hay un modelo productivo que funciona, a pesar de la normativa, ¿vale? Pero yo creo que si conseguimos mantener eso en un equilibrio, no se desmadra la producción, pero hay un crecimiento de la producción ordenada, pues España puede ser un punto totalmente de referencia, ya lo es, pero aún más en lo que es producción agrícola y sobre todo producción ganadera, bajo mi punto de vista. Tendremos que mantener entonces a flote el tema para no olvidarnos, sino que pasen unos años de vuelta en que no se escucha nada y un día salta la olla de presión, como pasó ahora a inicios de año, pero bueno, será tarea de todos, ¿no? Tarea de todos, efectivamente. Efectivamente es algo que afecta diariamente a todos los ganaderos y si evidentemente hay cosas para corregir, bueno, pongamos esfuerzo en que se corrijan o intentemos al menos. Pero hay que organizarse. Muchas veces ese es el problema y dar la cara. Porque es más fácil a lo mejor estar en tu día a día, que a todos nos consume el tiempo y todos tenemos mucha tarea, pero esta es una tarea que debería ser primordial y estratégica para el sector. Es la lectura que yo podría sacar o la conclusión que yo podría sacar y animar pues, a cada uno, a nosotros desde la cooperativa o desde las organizaciones a las que pertenecemos, pues hay que comunicar. Tenemos que mostrarnos un poquito más, que somos además buena gente, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Excelente reflexión para terminar. Víctor, sí. Víctor Rodríguez Calvo, gerente de Copasa. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos entonces, Víctor, gracias. Para tomarse un tiempo y reflexionar sobre las palabras que nos dejó Víctor, a quien de nuevo agradecemos. Y por supuesto también tomar nota, porque por pequeña o grande que sea, todos tenemos alguna cuota de responsabilidad en comunicar y en mostrar lo que es el sector al resto de la sociedad. De esta manera vamos terminando este encuentro para NutriNews. Como les digo siempre, muchas gracias por confiar en nosotros como fuente de información. Es una gran responsabilidad y un gran privilegio. Gracias y hasta la próxima.